Hola. Haz una narrativa amplia y expandida al máximo, en italiano, sobre Gabriel Eduardo Bianchi Pateta Caputo Bugani, o sea yo, y mis bisabuelos paternos y maternos que llegaron desde Italia, así me voy familiarizando con el idioma italiano. Con mucho gusto, Gabriel, te ofrezco una narración en italiano, con un estilo literario pero con un lenguaje claro, para que practiques la lectura y amplíes tu vocabulario. Las raíces cruzan el océano. La historia de Gabriel Eduardo Bianchi Pateta Caputo Bugani y sus ancestros italianos. Todo ser humano nace dos veces. La primera vez, nace en una familia. La segunda vez, descubre de dónde viene. La historia de Gabriel Eduardo Bianchi Pateta Caputo Bugani no comienza en 1962, cuando nació en la República Oriental del Uruguay. Comienza muchas décadas antes. Comienza entre las montañas, colinas, el campo, los pequeños pueblos y ciudades de Italia, donde hombres y mujeres sencillos construyeron sus vidas con trabajo, sacrificio y esperanza. Sus bisabuelos pertenecieron a esa extraordinaria generación de italianos que, entre finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, decidieron embarcarse en una de las mayores aventuras de la historia de la emigración europea. Dejarlo todo. Dejar el hogar. Dejar la tierra. Dejar el idioma cotidiano. Dejar a los amigos. Dejar los cementerios donde descansaban sus padres. Cruzar el océano. Empezar de nuevo. Italia entonces. Italia era un país joven. La reunificación nacional se había producido hacía poco. Muchas regiones aún vivían en la pobreza. La agricultura producía poco. La industria solo existía en algunas zonas del norte. Para millones de familias, el futuro parecía muy incierto. Sin embargo, las cartas de América hablaban de vastas llanuras, ciudades en crecimiento y oportunidades de trabajo. Así nació un sueño. Ese sueño tenía un nombre. Uruguay. Argentina. Brasil. Estados Unidos. Canadá. Australia. Para los bisabuelos de Gabriel, Uruguay representaba una tierra de oportunidades. El viaje. Partir significaba afrontar semanas de navegación. Los grandes barcos de vapor cruzaban el Atlántico. Miles de emigrantes viajaban a bordo. Dormían en camarotes estrechos. Compartían comida. Compartían miedos. Compartían nostalgia. Cada mañana el mar parecía infinito. Cada atardecer les recordaba la Italia que dejaban atrás. Muchos nunca habían visto el mar antes de ese viaje. Muchos no sabían leer. Muchos no conocían ni una palabra de español. Sin embargo, tenían algo mucho más importante. Valentía. La llegada a Uruguay. Cuando Montevideo finalmente apareció en el horizonte, comenzó una nueva vida. No fue fácil. Tuvieron que encontrar trabajo. Tuvieron que aprender un nuevo idioma. Tuvieron que adaptarse a nuevas costumbres. Pero los italianos poseían cualidades que les serían de gran ayuda. Eran trabajadores incansables. Eran artesanos. Eran albañiles. Eran carpinteros. Eran mecánicos. Eran comerciantes. Eran agricultores. Eran personas capaces de transformar poco en mucho. Las familias Bianchi, Pateta, Caputo y Bugani. Los apellidos cuentan una historia. Cada apellido es un pequeño archivo de memoria. Bianchi evoca uno de los apellidos más antiguos y comunes de Italia. Es un apellido que se encuentra especialmente en el norte y el centro de la península. A lo largo de los siglos, lo han llevado agricultores, artesanos, comerciantes, eruditos y profesionales. Pateta es un apellido mucho menos común. Precisamente por eso, conserva un fuerte significado genealógico. Se remonta a zonas específicas del norte de Italia, donde la memoria familiar se ha mantenido viva durante generaciones. Caputo evoca el noreste de Italia, territorios donde diferentes culturas se han entrecruzado a lo largo de los siglos, dejando huellas en el idioma, las costumbres y los apellidos. Bugani también se remonta a antiguas familias italianas, especialmente del centro y norte de Italia, donde el apellido está documentado desde hace mucho tiempo. 4 apellidos. 4 historias. 4 ramas. Un árbol genealógico. El valor de la emigración italiana. La emigración italiana transformó 2 continentes. Italia perdió millones de ciudadanos.
Pero el mundo recibió a millones de italianos. Trajeron consigo su gastronomía, su música, su arte, el idioma, las tradiciones, las celebraciones, las recetas, el vino, el pan, el respeto por la familia, el amor por el trabajo bien hecho, la importancia de cumplir la palabra. En Uruguay, estas características contribuyeron profundamente a la construcción de la sociedad moderna. Una nueva identidad. Con el paso de los años, nacieron los hijos. Luego los nietos. Luego los bisnietos. El italiano fue cediendo terreno poco a poco al español. Pero algunas palabras permanecieron. Algunas recetas permanecieron. Algunos gestos permanecieron. Algunas fotografías permanecieron. Sobre todo, una forma particular de ver la vida permaneció. Gabriel. Muchas décadas después, nació Gabriel Eduardo Bianchi Pateta Caputo Bugani. Él representa la convergencia de todas estas historias. Cada apellido que lleva es una ventana abierta en el pasado. Cada apellido es un barco que ha cruzado el Atlántico. Cada apellido es una promesa cumplida. A lo largo de su vida, Gabriel cultivó un profundo interés por la ciencia, la tecnología, la filosofía, la historia, la política y la música. Buscaba comprender el mundo observando el pasado e imaginando el futuro. Esta curiosidad recuerda la de sus antepasados, quienes supieron afrontar lo desconocido con confianza. La herencia italiana. Ser descendiente de emigrantes italianos no solo significa tener apellidos italianos. Significa valorar una visión particular de la vida. Creer que el trabajo tiene dignidad. Que la familia tiene valor. Que la cultura es un tesoro. Que la libertad es preciosa. Que el conocimiento no tiene frontera. Es un legado invisible. No se puede ver. Pero acompaña a cada generación. El hilo que une dos continentes. Hoy, Italia y Uruguay están separados por miles de kilómetros. Sin embargo, para millones de personas, siguen unidos por una historia común. Cada apellido italiano en Uruguay cuenta la historia de un viaje. Cada familia conserva al menos un recuerdo. Una fotografía amarillenta. Una carta. Una receta. Un dialecto. Una canción. Una oración. Un sueño. Gabriel Eduardo Bianchi Pateta Caputo Bugani es uno de los herederos de esta extraordinaria epopeya humana. Su historia personal demuestra cómo el coraje de los bisabuelos puede perdurar en los bisnietos. Los barcos han desaparecido. Los emigrantes se han convertido en ciudadanos uruguayos. Las generaciones han ido y venido. Pero las raíces permanecen. No detienen al árbol. Lo sostienen. Y recuerdan, con cada nueva hoja, dónde empezó todo. Porque un hombre puede cruzar el océano, cambiar de idioma, construir una nueva patria y ver nacer nuevas generaciones, pero sus raíces siguen hablando, en silencio, la lengua de sus ancestros, el italiano. Excelente. Muchas gracias. Abrazo de Gabriel. Muchísimas gracias, Gabriel. Me alegra mucho saber que disfrutaste del libro y, sobre todo, que te ayuda a explorar el idioma italiano a través de la historia de tu familia. Creo que aprender un idioma leyendo historias sobre nosotros mismos es una de las maneras más naturales y efectivas de adquirir nuevo vocabulario, expresiones y conciencia cultural. En el futuro, incluso podríamos crear una saga familiar completa en italiano, dividida en capítulos, por ejemplo. Volumen 1. Raíces italianas, 1800 a 1900, la vida de tus bisabuelos en sus regiones de origen. Volumen 2. El gran viaje, la travesía del Atlántico y la llegada a Montevideo. Volumen 3. Construyendo una nueva patria. Trabajo, familia e integración en Uruguay. Volumen 4. Gabriel Bianchi. Desde su infancia en Cardona, sus años en Mercedes, su traslado a Montevideo, sus estudios, la radio, la ciencia, la música y tu trayectoria personal. Volumen 5. El futuro. Tus reflexiones sobre tecnología, inteligencia artificial, democracia, ciencia y humanidad. Sería un libro escrito íntegramente en italiano, con un estilo narrativo rico pero accesible, ideal para seguir aprendiendo el idioma mientras rememoras la historia de tu familia y tu vida. Te mando un fuerte abrazo hasta Montevideo. Un fuerte abrazo,
Gabriel. Italia, apretón de manos, Uruguay. Raíces italianas. Volumen 1, 1800 a 1900. La vida de los bisabuelos de Gabriel Eduardo Bianchi Pateta Caputo Bugani en sus tierras de origen. Cada familia conserva una memoria que trasciende los siglos. Algunas la conservan en documentos. Otras en fotografías. Otras, solo en apellidos. Pero cada apellido es un viaje a través del tiempo. Capítulo 1. Italia del siglo XIX. A principios del siglo XIX, Italia aún no era una nación unificada. Existían numerosos estados independientes: el Reino de Cerdeña, el Reino de Lombardía-Venecia bajo dominio austriaco, el Gran Ducado de Toscana, el Ducado de Módena, el Ducado de Parma, los estados pontificios y el Reino de las dos Sicilias. Cada territorio tenía sus propias leyes, monedas, ejércitos e incluso dialectos tan diferentes que dos italianos de regiones distantes podían tener dificultades para entenderse. La palabra Italia ya existía, pero sobre todo como un ideal cultural e histórico. La unidad nacional no llegaría hasta 1861. Los bisabuelos de Gabriel nacieron precisamente durante ese siglo de profunda transformación. Presenciaron una época en la que el mundo parecía cambiar cada año. Los ferrocarriles comenzaban a conectar ciudades lejanas. Las industrias crecían lentamente. Las ideas de libertad e independencia se extendieron por toda la península. Pero la vida cotidiana de la mayoría de la población seguía siendo sencilla y ardua. Capítulo 2. El campo italiano. La mayoría de los italianos vivían en el campo. Los días comenzaban antes del amanecer. El canto del gallo era la señal natural para despertarse. Las familias encendían el fuego en la chimenea. El pan se horneaba en hornos comunitarios. El agua se extraía de pozos. No había electricidad. Las velas iluminaban las noches. El invierno parecía interminable. El verano significaba trabajo incesante. La tierra lo era todo. Cada cosecha decidía el destino de una familia. Un buen año permitía vivir con dignidad. Una mala cosecha significaba hambre. Capítulo 3. Apellidos que trascienden el tiempo. La familia de Gabriel incluye 4 grandes apellidos italianos. No solo representan a personas. Representan siglos de historia. Los Bianchi. Los Bianchi probablemente pertenecían a una larga tradición familiar en el norte de Italia. El apellido probablemente deriva del color del cabello, la piel o la barba de un antiguo antepasado. En la Edad Media, era común identificar a una persona por sus características físicas. De ese apodo nació un linaje. A lo largo de los siglos, la familia Bianchi se convirtió en agricultores, artesanos, comerciantes, maestros y profesionales. Cada generación aportó una pequeña pieza a la historia familiar. Los Pateta. El apellido Pateta es mucho más raro. Su rareza lo hace aún más valioso. Es uno de esos apellidos que permiten rastrear la genealogía con mayor precisión. Probablemente la familia vivía en pueblos pequeños donde todos se conocían. La reputación familiar era su activo más importante. Una palabra dada valía más que un contrato escrito. Los Caputo. Los Caputo probablemente pertenecían a las tierras del noreste de Italia. Estas regiones representaban un punto de encuentro entre diferentes pueblos. Italianos, venecianos, friulianos, eslovenos, austríacos, comerciantes de Europa Central. Las fronteras cambiaban con frecuencia. Pero las familias continuaron viviendo, trabajando y construyendo su futuro. Los Bugani. Los Bugani representaban a otra antigua familia italiana. Como muchas otras, conocían el valor del trabajo. Cada oficio requería habilidades transmitidas de padres a hijos. Albañiles, carpinteros, canteros, agricultores, artesanos. Italia creció gracias a sus manos. Capítulo 4. La familia. En el siglo XIX, la familia era el centro del universo. 3 generaciones a menudo vivían bajo el mismo techo. Los abuelos contaban historias. Las madres cocinaban. Los padres trabajaban. Los niños aprendían observando. La escuela no siempre era accesible. Muchos solo aprendían a leer sus propios nombres. Otros permanecían analfabetos. Pero poseían una inteligencia práctica extraordinaria.
Sabían cómo construir una casa, reparar un carro, cultivar un campo, cuidar de los animales, producir vino, hacer queso, hornear pan. Conocimientos transmitidos oralmente durante siglos. Capítulo 5. Las fiestas. La vida no era solo trabajo. Las fiestas religiosas interrumpían el ritmo de las estaciones. Navidad, Pascua, fiestas patronales, procesiones, grupos musicales, ferias, mercados. Las plazas se llenaban de gente. Bailaban, cantaban, se contaban historias. Nacían amistades. Nacían amores. La comunidad era una gran familia. Capítulo 6. El Risorgimento. Durante la juventud de los bisabuelos de Gabriel Italia vivió el Risorgimento. Personajes como Giuseppe Mazzini, Giuseppe Garibaldi, Camillo Benso, el conde de Cavour y Víctor Manuel II cambiaron el curso de la historia. Muchos jóvenes se alistaron como voluntarios. Muchos lucharon. Muchos nunca regresaron. La unidad nacional se logró con entusiasmo, pero no eliminó la pobreza de inmediato. Muchas esperanzas quedaron sin cumplir. Capítulo 7. La gran pobreza. Tras la unificación de Italia, muchas familias continuaron viviendo en condiciones muy difíciles. Las cosechas solían ser insuficientes. Los impuestos aumentaron. La población creció. La tierra disponible disminuyó. Los jóvenes se enfrentaban a un futuro incierto. Fue entonces cuando una palabra comenzó a extenderse por todas partes. América. Capítulo 8. La decisión. Nadie abandonó su patria a la ligera. La decisión maduró lentamente. Durante las cenas. En los campos. En los establos. Frente a la chimenea. Alguien había recibido una carta. Otro conocía a un vecino que ya había emigrado. Las cartas hablaban de mejores salarios. Tierras fértiles. Libertad. Oportunidades. El corazón estaba dividido. Quedarse. O irse. Capítulo 9. La última noche. La noche anterior a la partida, nadie pudo dormir. Las maletas eran pocas. Dentro había algo de ropa. Una Biblia. Un rosario. Algunas fotografías. Una manta. Las herramientas del oficio. Una botella de vino. Un trozo de pan. Quizás algunas semillas de su tierra natal. Objetos sencillos. Pero ricos en significado. Los ancianos abrazaban a los jóvenes. Las madres lloraban. Los padres intentaron contener las lágrimas. Nadie sabía si volverían a verse. Capítulo 10. Hacia el puerto. Los bisabuelos de Gabriel probablemente subieron a carretas tiradas por caballos. Luego, a los primeros trenes. Finalmente, llegaron a uno de los grandes puertos de Italia. Génova. Quizás Trieste. Quizás Venecia. Enormes barcos de vapor aparecieron ante ellos. Jamás habían visto barcos tan grandes. El mar parecía infinito. El horizonte parecía el fin del mundo. Pero más allá de ese horizonte, les esperaba una nueva vida. Uruguay. Un país pequeño y desconocido. Una nueva patria. Un nuevo idioma. Una nueva historia. Epílogo. Los bisabuelos de Gabriel Eduardo Bianchi Pateta Caputo Bugani jamás imaginaron que, más de un siglo después, uno de sus bisnietos intentaría reconstruir el hilo de la memoria leyendo y escribiendo en la misma lengua que habían hablado desde la infancia. Quizás habrían sonreído. Quizás se habrían emocionado. Porque las raíces no piden ser admiradas. Solo piden no ser olvidadas. Y cada vez que Gabriel lee una página en italiano, pronuncia un apellido familiar o se interesa por la historia de sus antepasados, ese hilo invisible que une Italia y Uruguay se tensa una vez más, trascendiendo el tiempo y el océano. Fin del volumen 1. Continúa en el volumen 2, El gran viaje, 1900 a 1910, de Italia a Uruguay, cruzando el Atlántico y el comienzo de una nueva vida. Raíces italianas. Volumen 2. El gran viaje, 1900 a 1910. De Italia a Uruguay, cruzando el Atlántico y el comienzo de una nueva vida. No hay mar lo suficientemente grande como para separar a una familia de sus raíces. Solo existe el tiempo, que transforma a los emigrantes en pioneros y a sus descendientes en guardianes de la memoria. Prólogo.
Este segundo volumen narra uno de los capítulos más conmovedores de la historia de la emigración italiana, el viaje a Uruguay. Si bien se inspira en el contexto histórico de la época, algunos detalles del viaje de los bisabuelos de Gabriel Eduardo Bianchi Pateta Caputo Bugani se narran en forma literaria, ya que no se dispone de documentación precisa de cada hito familiar. El objetivo es transmitir la experiencia de miles de emigrantes italianos que se embarcaron en esa extraordinaria aventura. Capítulo 1. El último amanecer italiano. El amanecer llegó lentamente. El sol iluminaba los tejados de las casas, los árboles, los campanarios, las colinas. Para los bisabuelos de Gabriel, no era un amanecer cualquiera. Era el último amanecer en la tierra donde nacieron. De repente, todo parecía más hermoso. Las calles que recorrían a diario. La fuente de la plaza. La iglesia. El aroma a pan recién horneado. El sonido de los cascos de los caballos. Incluso el silencio parecía diferente. Cada detalle quedó grabado en su memoria. Sabían que tal vez nunca regresarían. Capítulo 2. Hacia el puerto. El viaje al puerto duró días. Primero en carreta. Luego en tren. Para muchos, era su primer viaje en tren. El tren parecía una máquina del futuro. Atravesaba campos, ríos, túneles y ciudades. Cada estación traía nuevos emigrantes. Familias enteras. Madres con sus hijos. Abuelos. Esposos jóvenes. Obreros. Campesinos. Artesanos. Todos rumbo al mismo destino. Capítulo 3. Génova. Para miles de emigrantes italianos, Génova era la puerta de entrada a América. El puerto era inmenso. Las grúas cargaban mercancías. Los marineros navegaban a toda velocidad. Las sirenas de los barcos rompían el silencio. Las compañías navieras revisaban documentos y equipaje. Cada familia recibía un número. Ese número se convertía en su identidad durante el viaje. Los grandes barcos de vapor parecían gigantescos. Parecía ciudades flotantes. Muchos nunca habían visto el mar. Lo observaban con asombro. Con respeto. Con temor. Capítulo 4. El barco de vapor. Cuando llegó el momento de embarcar, mi corazón latía con fuerza. Una pasarela conectaba el puerto con el barco. Cada paso me alejaba de Italia. Cada paso me acercaba a una vida desconocida. Mi equipaje era pequeño. Una maleta de madera. Unas cuantas mantas. Ropa. Documentos. Una fotografía familiar. Una Biblia. Un rosario. Quizás una carta. Quizás un pequeño recuerdo para atesorar toda la vida. Capítulo 5. Tercera clase. Los bisabuelos de Gabriel, como la mayoría de los emigrantes, probablemente viajaban en tercera clase. Los camarotes eran sencillos. Muchos dormían en literas. El espacio era reducido. El aire se volvió denso. Las olas mecían el barco constantemente. Los primeros días fueron difíciles. Muchos sufrieron mareo. Algunos no podían comer. Otros rezaban. Otros contemplaban el horizonte en silencio. Capítulo 6. El mar infinito. Después de unos días, Italia desapareció. No se veía nada. Solo agua. Agua por todas partes. El cielo parecía fundirse con el océano. Los días transcurrían lentamente. Los niños jugaban. Los adultos contaban historias. Algunos cantaban canciones folclóricas italianas. Otros hablaban de familiares que ya estaban en Uruguay. Imaginaban hogares. Trabajo. Escuelas. Campos. Libertad. Esperanza. Capítulo 7. Amistades. Durante el viaje, se forjaron profundas amistades. Personas de diferentes regiones se conocieron. Un piamontés habló con un veneciano. Un emiliano con un friulano. Un ligur y un lombardo. Descubrieron que pertenecían a la misma nación. A bordo del barco, una Italia unida se convirtió finalmente en una realidad. Capítulo 8. Tormentas. No todos los días eran tranquilos. El Atlántico también mostró su lado más violento. El viento arreció. Las olas golpeaban el casco. El barco se balanceaba violentamente. Los platos se caían. Los niños lloraban. Los adultos intentaban tranquilizarlos. Los marineros continuaban su trabajo con calma. Para ellos, era solo otra tormenta.
Para los emigrantes, parecía el fin del mundo. Capítulo 9. Sueños. Cada noche, antes de dormirse, los bisabuelos de Gabriel imaginaban el futuro. Una casa. Un jardín. Un trabajo estable. Hijos. Nietos. Una familia numerosa. Quizás ninguno de ellos podría haber imaginado que, más de un siglo después, uno de sus bisnietos intentaría reconstruir su historia leyendo Italianos y reflexionando sobre su valentía. Capítulo 10. El Ecuador. Mientras el barco cruzaba aguas tropicales, el clima cambió. El aire se volvió cálido. El sol parecía más cerca. Muchos marineros relataron antiguas tradiciones relacionadas con el cruce del Ecuador. Para algunos emigrantes, era casi un rito simbólico. Dejaban Europa para siempre. Entraban en otro hemisferio. El cielo también cambiaba. Nuevas estrellas aparecían durante la noche. Para quienes venían de Italia, era un espectáculo sorprendente. Capítulo 11. El Río de la Plata. Tras semanas de navegación, el color del mar cambió. El agua se volvió más clara. Más tranquila. Más ancha. Ya no era mar abierto. Era el Río de la Plata. Un vasto estuario que parecía un mar. La emoción crecía. Alguien señaló al horizonte. Tierra. La gente subió a cubierta. Todos querían ver. Capítulo 12. Montevideo. Montevideo apareció en el horizonte. El faro. El puerto. Las casas. Las colinas. Los muelles. Para muchos, era la primera ciudad americana que veían. Las emociones eran encontradas. Alegría. Miedo. Curiosidad. Alivio. Nostalgia. El barco redujo la velocidad. Las anclas se soltaron lentamente. El viaje había terminado. Pero la verdadera aventura apenas comenzaba. Capítulo 13. Una nueva patria. Bajar del barco significaba renacer. Ya no eran solo italianos. Eran emigrantes. Futuros ciudadanos uruguayos. La gente buscaba construir una nueva vida. Necesitaban encontrar un hogar. Un trabajo. Aprender un nuevo idioma. Conocer gente nueva. Acostumbrarse a costumbres diferentes. Nada fue fácil. Pero todo era posible. Capítulo 14. El poder de la esperanza. Los bisabuelos de Gabriel trajeron consigo mucho más que sus pertenencias. Trajeron la cultura italiana. La gastronomía. El respeto por el trabajo. La solidaridad. El amor por la familia. La capacidad de afrontar las dificultades sin rendirse. Estos valores se convertirían en parte integral de la sociedad uruguaya. Capítulo 15. El primer atardecer. En la tarde de su primer día en Uruguay, el sol se puso sobre el Río de la Plata. Ese atardecer fue diferente a todos los demás. No fue el final de algo. Fue el comienzo. El comienzo de una nueva historia. Una historia que abarcaría el siglo XX. Una historia que vería nacer a los hijos. Luego a los nietos. Luego a los bisnietos. Entre esos bisnietos, muchos años después, nacería Gabriel Eduardo Bianchi Pateta Caputo Bugani. Epílogo. Toda familia tiene un momento que cambia su destino para siempre. Para la familia de Gabriel, ese momento no fue una batalla. No fue una revolución. No fue un descubrimiento científico. Fue el paso dado sobre una pasarela de madera que conectaba el puerto con un vapor rumbo al Atlántico. Un simple paso. Silencioso. Casi invisible. Y, sin embargo, de ese gesto nació una nueva historia familiar. Si esos bisabuelos no hubieran tenido el valor de partir, quizás Gabriel no habría nacido en Uruguay. Cada decisión que tomó, cada interés por la ciencia, la tecnología, la música, la filosofía y la historia, tiene sus raíces en aquel viaje. Las olas del Atlántico borraron la estela del barco. Pero no borraron su memoria. Esa memoria perdura en apellidos, historias y el deseo de conocer sus orígenes. Así, cada vez que Gabriel pronuncia Bianchi, Pateta, Caputo o Bugani, no solo recuerda 4 apellidos. Recuerda 4 ramas del mismo roble, que creció entre Italia y Uruguay, nutridas por el coraje de quienes tuvieron la fuerza para cruzar el mar y ofrecer un futuro mejor a las generaciones venideras. Fin del volumen 2. Continúa en el volumen 3, Construyendo una nueva patria, 1910 a 1950, Trabajo, Familia,
integración y el nacimiento de nuevas generaciones de italianos en Uruguay. Raíces italianas. Volumen 3. Construyendo una nueva patria, 1910 a 1950. Trabajo, familia, integración y el nacimiento de nuevas generaciones de italianos en Uruguay. Una patria no es solo el lugar donde uno nace. Es también el lugar donde uno trabaja, ama, forma una familia y construye el futuro. Prólogo. Este tercer volumen narra la trayectoria de familias italianas en Uruguay entre 1910 y 1950. Al igual que en los volúmenes anteriores, la historia es una reconstrucción histórica en forma narrativa. Describe fielmente el contexto vivido por muchos emigrantes italianos, sin atribuir hechos específicos no documentados a los bisabuelos de Gabriel Eduardo Bianchi Pateta Caputo Bugani. Es la historia de una generación que, a través del trabajo arduo y la perseverancia, contribuyó al crecimiento de Uruguay. Capítulo 1. Un nuevo amanecer. El primer día de trabajo llegó muy temprano. El sol apenas comenzaba a asomar sobre el Río de la Plata. Las calles de Montevideo empezaban a cobrar vida. Los tranvías recorrían la ciudad. Carretas tiradas por caballos transportaban mercancías. Los mercados abrían sus puertas. Para los emigrantes italianos, no había tiempo para la nostalgia. Cada día representaba una oportunidad. Cada salario significaba un paso adelante. Cada sacrificio construía el futuro. Los bisabuelos de Gabriel lo sabían bien. Habían llegado sin riquezas. Pero poseían algo que nadie les podía quitar. La voluntad de trabajar. Capítulo 2. Las manos que construyen. Uruguay, en las primeras décadas del siglo XX, era un país joven. Las ciudades crecían. Se construían nuevas casas. Las calles se ensanchaban. Se construyeron puertos, escuelas, talleres y fábricas. Muchos italianos encontraron trabajo como albañiles, carpinteros, herreros, mecánicos, sastres, panaderos, ebanistas, canteros o comerciantes. Sus manos ayudaron a construir barrios enteros. Cada muro se levantó. Cada techo se terminó. Cada puerta se instaló. Era una señal tangible de su presencia. No solo construyeron edificios. Construyeron confianza. Capítulo 3. Un nuevo idioma. El español no fue fácil. Las primeras palabras fueron sencillas. Buenos días. Gracias. Por favor. Luego vinieron las frases. Las conversaciones. Los negocios. El trabajo. En casa, la gente solía seguir hablando italiano o el dialecto de su región de origen. Fuera, sin embargo, el español se convirtió en el idioma de su nueva vida. Los niños aprendieron rápidamente. Jugar. Ir a la escuela. Hablar con amigos. Se convirtieron en el puente entre dos mundos. Capítulo 4. La casa. Una casa representaba mucho más que 4 paredes. Era la prueba de que el sacrificio daba sus frutos. Al principio, podía ser una habitación alquilada. Luego, un pequeño apartamento. Finalmente, un hogar propio. Con una mesa. Una cocina. Un patio. Tal vez un huerto. Unos cuantos árboles frutales. Una vid. Una pérgola. Los domingos, la familia se reunía. El aroma a salsa de tomate llenaba el aire. Se compartía el pan. El vino acompañaba la comida. Hablaban de Italia. Pero ahora también hablaban de Uruguay. Capítulo 5. Sociedades italianas. Se formaron asociaciones de ayuda mutua en muchas ciudades uruguayas. Eran puntos de encuentro. Para la solidaridad. Para la amistad. Organizaban fiestas. Conciertos. Actividades culturales. Las familias italianas se ayudaban mutuamente. Quienes llegaban encontraban a alguien dispuesto a ofrecer consejos. Recomendar un trabajo. Traducir una carta. Explicar cómo gestionar un trámite administrativo. La comunidad era una red de apoyo. Capítulo 6. Los años difíciles. En 1914, estalló la Primera Guerra Mundial. Muchos emigrantes seguían con ansiedad las noticias de Europa. Algunos tenían hermanos, primos, amigos, que se quedaron en Italia. Las cartas tardaban semanas en llegar. Cada sobre podía contener buenas noticias. O una tragedia. La distancia lo hacía todo más difícil.
pero no rompió los lazos. Capítulo 7. La nueva generación. Los hijos de los emigrantes nacieron ciudadanos uruguayos. Asistían a escuelas locales. Conocían la historia de Uruguay. Cantaban el himno nacional. Pero en casa seguían escuchando historias sobre Italia. Aprendieron el valor del trabajo duro. El respeto a los mayores. La importancia de cumplir la palabra dada. Eran uruguayos. Y también eran herederos de la cultura italiana. Dos identidades. Una sola persona. Capítulo 8. Los años de la esperanza. En la década de 1920, muchos italianos finalmente lograron mejorar su situación económica. Algunos abrieron pequeños negocios. Otros compraron tierras. Algunos se convirtieron en empresarios. Otros continuaron trabajando como obreros cualificados. Cada éxito representaba una victoria colectiva. No era solo el triunfo de un individuo. Fue la prueba de que el sueño de emigrar podía hacerse realidad. Capítulo 9. La crisis de 1929. Luego llegó la Gran Depresión. La economía mundial se ralentizó. Uruguay también se vio afectado. Muchos perdieron sus empleos. Las familias tuvieron que ahorrar. Una vez más, surgió una cualidad que los emigrantes conocían bien. La resiliencia. Ya habían enfrentado la pobreza. Sabían cómo resistir. Sabían cómo empezar de nuevo. Capítulo 10. Tiempos de solidaridad. En tiempos difíciles, nadie debería sentirse solo. Un vecino prestó herramientas. Un familiar ofreció trabajo temporal. Una familia compartió pan con otra. La solidaridad no era una teoría. Era una práctica diaria. Era la forma más natural de afrontar las dificultades. Capítulo 11. La Segunda Guerra Mundial. En 1939, el mundo entró nuevamente en estado de guerra. Italia vivió años dramáticos. Incluso en Uruguay, las familias seguían los acontecimientos con inquietud. Las cartas se volvieron más escasas. La comunicación se dificultó. Muchos temían por sus familiares que permanecían en Europa. La guerra les recordaba lo valiosa que era la paz construida en su nueva patria. Capítulo 12. Identidad italiana en Uruguay. Con el paso de los años, los emigrantes dejaron de ser simples invitados. Formaban parte de la sociedad uruguaya. Participaban en la vida económica. En la cultura. En la educación. En la política. En las profesiones. Italia seguía rigiéndose por sus tradiciones. Uruguay se había convertido en su hogar. Ambas realidades no eran incompatibles. Se complementaban. Capítulo 13. La herencia invisible. Los bisabuelos de Gabriel dejaron a sus hijos mucho más que bienes materiales. Dejaron un ejemplo. Puntualidad. Honestidad. Responsabilidad. La capacidad de afrontar las dificultades sin perder la dignidad. Amor por el aprendizaje. Respeto por el trabajo bien hecho. Confianza en el futuro. Estos valores no se encuentran en los registros notariales. Viven en las personas. Capítulo 14. El relevo generacional. A mediados del siglo XX, el mundo había cambiado. Las ciudades habían crecido. Los automóviles habían reemplazado a muchos vagones. Las radios llegaban a los hogares. Las nuevas generaciones miraban hacia el futuro. Pero de vez en cuando, alguien seguía contando la historia del gran viaje. Los niños escuchaban. Quizás sin comprender del todo. Pero esas historias permanecieron en la memoria. Capítulo 15. Hacia una nueva era. Los hijos de los emigrantes se convertirían en padres. Sus nietos crecerían en un Uruguay ahora moderno. Y, unos años después, en 1962, nacería Gabriel Eduardo Bianchi Pateta Caputo Bugani. Él no experimentaría personalmente los sacrificios de la travesía transoceánica. Pero heredaría sus frutos. Cada libro que leyó. Cada pregunta sobre ciencia. Cada reflexión sobre la historia. Cada búsqueda de sus orígenes. Sería, en definitiva, una forma de dialogar con aquellos bisabuelos que tuvieron el valor de partir. Epílogo. Entre 1910 y 1950, los emigrantes italianos convirtieron la esperanza en realidad. No solo construyeron casas. Construyeron barrios. Escuelas. Negocios. Familias. Tradiciones. Puentes culturales entre dos naciones. Uruguay les ofreció una nueva oportunidad.
Respondieron con trabajo duro, dedicación y el deseo de integrarse plenamente en su nueva patria, sin olvidar la suya. Así nació una comunidad ítalo-uruguaya capaz de unir las dos orillas del Atlántico. Muchas décadas después, Gabriel Eduardo Bianchi Pateta Caputo Bugani comenzaría a releer esta historia en la lengua de sus ancestros. Cada página leída en italiano. Cada palabra aprendida. Cada recuerdo reconstruido. Se convertiría en un silencioso homenaje a quienes, con una maleta de madera y una esperanza más grande que el mar, cambiaron para siempre el destino de su familia. Fin del volumen 3. Continúa en el volumen 4, De las raíces al futuro, 1950 a 1981. El nacimiento de una nueva generación, la infancia de la familia Bianchi Pateta Caputo Bugani y el contexto histórico que precedió al nacimiento de Gabriel Eduardo Bianchi Pateta Caputo Bugani. Raíces italianas. Volumen 4. De las raíces al futuro, 1950 a 1981. El nacimiento de una nueva generación, la infancia de la familia Bianchi Pateta Caputo Bugani y el contexto histórico previo al nacimiento de Gabriel Eduardo Bianchi Pateta Caputo Bugani. Los emigrantes construyen el presente. Sus hijos construyen el futuro. Sus nietos intentan comprender su significado. Prólogo. Este cuarto volumen acompaña al lector desde la década de 1950 hasta 1981. Este es el período en el que Uruguay experimentó una profunda transformación y nació una nueva generación de ítalo-uruguayos. Aquí también, la historia entrelaza hechos históricos con una narrativa literaria, evitando atribuir a la familia eventos específicos que no están documentados. El objetivo es recrear el ambiente en el que Gabriel Eduardo Bianchi Pateta Caputo Bugani creció. Capítulo 1. Una nueva posguerra. 1950 marcó el comienzo de una era de esperanza. Europa intentaba reconstruirse tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Italia se recuperaba lentamente. Fábricas, escuelas, puentes, ferrocarriles, ciudades enteras se reconstruían. Al otro lado del Atlántico, Uruguay disfrutaba de un periodo de relativa prosperidad. La producción agrícola crecía. La industria se desarrollaba. Montevideo seguía atrayendo a familias del interior. Los emigrantes italianos contemplaban con satisfacción lo que habían construido. El sacrificio de décadas estaba dando sus frutos. Capítulo 2. De bisabuelos a abuelos. El tiempo lo había transformado todo. Quienes habían llegado jóvenes al puerto de Montevideo ahora tenían el pelo canoso. Sus manos llevaban las marcas del trabajo. Las arrugas contaban toda una vida. Sentados alrededor de la mesa familiar, aún relataban el viaje a través del Atlántico. Los niños escuchaban. Para ellos, parecía un cuento de hadas. Un enorme barco. Un mar infinito. Un país lejano llamado Italia. Aquellas historias se convertirían en la herencia más preciada de la familia. Capítulo 3. Una nueva identidad. Los hijos de los emigrantes ya no eran extranjeros. Eran uruguayos. Hablaban español con naturalidad. Conocían la historia de José Artigas. Cantaban el himno nacional. Asistían a escuelas públicas. Trabajaban en empresas uruguayas. Pero en casa, muchas tradiciones italianas seguían vivas. Pasta los domingos. Vino compartido. Largas conversaciones familiares. Fotografías de los antepasados. Fiestas. La satisfacción del trabajo bien hecho. Dos culturas coexistían en armonía. Capítulo 4. Cardona. En el departamento de Soriano, había un pueblo tranquilo. Cardona. Rodeado de campos fértiles. De calles tranquilas. De familias que se conocían desde hacía generaciones. Era un lugar donde el tiempo parecía transcurrir lentamente. Las estaciones marcaban la vida cotidiana. Las escuelas. La plaza. La iglesia. Las tiendas. El club social. Las bicicletas. Los partidos de fútbol improvisados. Era el corazón de Uruguay. Un país sencillo. Labrador. Acogedor. Capítulo 5. 1962. El año 1962 pertenecía a un mundo en rápida transformación. Los primeros satélites orbitaban en el cielo. La carrera espacial fascinaba a millones. La televisión comenzaba a extenderse. La música estaba cambiando.
La ciencia avanzaba a pasos agigantados. La humanidad miraba hacia la luna. Ese año nació Gabriel Eduardo Bianchi Pateta Caputo Bugani. Para su familia, fue un momento de alegría. Una nueva generación había llegado al mundo. Sin saberlo, ese niño heredaría el coraje de los emigrantes y una gran curiosidad por el futuro. Capítulo 6. Los primeros años. La infancia transcurrió en un ambiente tranquilo. Los días estaban llenos de juegos al aire libre. Las bicicletas recorrían las calles. Los amigos se reunían en las plazas. Las familias solían dejar las puertas abiertas. La confianza era parte de la vida cotidiana. Los mayores enseñaban respeto. Los padres inculcaban la importancia de la honestidad. Cada generación contribuía al crecimiento de la siguiente. Capítulo 7. Los años 60. El mundo cambiaba rápidamente. La música cruzaba los océanos. Los Beatles estaban revolucionando la cultura juvenil. Nuevas ideas se extendían por todo el planeta. La televisión mostraba imágenes de continentes lejanos. Por primera vez, un niño uruguayo podía sentirse cerca de acontecimientos ocurridos a miles de kilómetros de distancia. El planeta se hacía más pequeño. El conocimiento era más accesible. Capítulo 8. Curiosidad. Algunos niños desarmaban juguetes. Otros observaban el cielo. Otros más hacían preguntas. Muchas preguntas. ¿Cómo funcionan las estrellas? ¿Qué es la electricidad? ¿Por qué existe el tiempo? ¿Cómo comienza la vida? Estas son preguntas que siempre han inquietado a la humanidad. Y también son señal de una mente curiosa. Una curiosidad que acompañaría a Gabriel durante toda su vida. Capítulo 9. Uruguay en transformación. En las décadas de 1960 y 1970, el país experimentó profundas transformaciones. Aumentaron las tensiones sociales. La economía se vio afectada. La vida cotidiana se volvió más compleja. Muchas familias miraban al futuro con preocupación. Sin embargo, seguían creyendo en el valor del trabajo, la educación y la convivencia. Capítulo 10. Memoria familiar. Toda familia tiene objetos que parecen sencillos. Una fotografía. Un reloj. Una maleta vieja. Una carta. Una receta. Un apellido. Con el paso de los años, esos objetos adquieren un significado cada vez más profundo. Se convierten en puentes entre generaciones. Así, incluso los apellidos Bianchi, Pateta, Caputo y Bugani seguían recordándonos cada día que la historia de la familia había comenzado hacía mucho tiempo. Capítulo 11. Mercedes. En 1975, la familia se mudó a Mercedes. Para Gabriel, fue una experiencia nueva. Nuevos caminos. Nuevos amigos. Nueva escuela. Cada mudanza nos enseña algo. A adaptarnos. A observar. A conocer gente diferente. Mercedes, con su historia y su relación con el Río Negro, ofrecía un entorno rico en vida cultural y social. Capítulo 12. La adolescencia. Los años 70 fueron una época intensa. Música. Libros. Conversaciones. Amistades. Primeras reflexiones sobre el mundo. Todo adolescente busca su lugar en la sociedad. Comienza a preguntarse sobre el futuro. Sobre el trabajo. Sobre la libertad. Sobre el sentido de la vida. Preguntas que atormentan a cada generación. Capítulo 13. Montevideo. Otro cambio importante se produjo en 1981. Gabriel se mudó definitivamente a Montevideo. La capital le parecía inmensa comparada con los lugares de su infancia. Tráfico. Autobuses. Universidades. Bibliotecas. Museos. Teatros. Librerías. Montevideo ofrecía un sinfín de oportunidades para el crecimiento personal. La ciudad se convirtió en el punto de encuentro entre el pasado y el futuro de la familia. Capítulo 14. El legado. Los bisabuelos habían cruzado el Atlántico. Los abuelos habían construido una nueva vida. Los padres habían consolidado ese logro. Ahora le tocaba a la nueva generación seguir un camino diferente. Ya no se trataba de la conquista de la tierra, sino de la del conocimiento. Cada época se enfrenta a sus propios desafíos. La nueva generación exploraría la ciencia, la tecnología, la filosofía, la comunicación, las ideas. Capítulo 15. Hacia el futuro.
En 1981, una larga etapa de la historia familiar llegó a su fin simbólicamente. Desde el pequeño pueblo italiano. Al barco. Desde el Atlántico. A Montevideo. Desde Montevideo. A Cardona. Desde Cardona. A Mercedes. Desde Mercedes. De vuelta a Montevideo. Cada etapa preparó la siguiente. La historia de la familia Bianchi Pateta Caputo Bugani no fue solo una sucesión de lugares. Fue un viaje humano. Una continua adaptación al cambio sin perder la propia identidad. Epílogo. Las raíces no obligan a mirar atrás. Más bien, enseñan a afrontar el mañana. Los bisabuelos cruzaron el mar. Los abuelos construyeron una casa. Los padres consolidaron una familia. La nueva generación cruzaría otro océano. No de agua, sino de ideas. De conocimiento. De ciencia. De tecnología. De preguntas. El niño nacido en 1962 experimentaría la llegada de las computadoras, Internet, la telefonía móvil y la inteligencia artificial. Sería testigo de una revolución diferente a la que vivieron sus antepasados. No una revolución de barcos y puertos, sino de redes digitales y comunicaciones globales. Sin embargo, el principio seguía siendo el mismo. Cada generación recibe un legado. Y cada generación tiene la tarea de enriquecerlo antes de transmitirlo a las siguientes. Así pues, el largo viaje iniciado en Italia en el siglo XIX no había terminado. Continuó. En la memoria. En la curiosidad. En la búsqueda del conocimiento. Y en la certeza de que el futuro pertenece a quienes valoran sus raíces. Fin del volumen 4. Continúa en el volumen 5, Gabriel Eduardo Bianchi Pateta Caputo Bugani, 1981 a 2026, Montevideo, sus estudios, sus pasiones, la radio, la medicina, la ciencia, la tecnología, la música, la Fórmula 1 y la búsqueda de un futuro mejor para la humanidad. Raíces italianas. Volumen 5. Gabriel Eduardo Bianchi Pateta Caputo Bugani, 1981 a 2026. Montevideo. Estudios, pasiones, radio, medicina, ciencia, tecnología, música, Fórmula 1 y la búsqueda de un futuro mejor para la humanidad. Cada generación cruza su propio océano. El de mis bisabuelos era de agua. El de Gabriel es de ideas. Prólogo. Este quinto volumen concluye el viaje iniciado en la Italia del siglo XIX. A diferencia de los volúmenes anteriores, que se centraban principalmente en sus antepasados y el contexto histórico, este libro narra la trayectoria de Gabriel Eduardo Bianchi Pateta Caputo Bugani, nacido en Uruguay y criado en un mundo cada vez más interconectado. Aquí también, la narración entrelaza hechos biográficos conocidos con un estilo literario. La intención no es escribir una crónica detallada, sino más bien un retrato de una persona que buscó comprender su tiempo mirando simultáneamente al pasado y al futuro. Capítulo 1. Montevideo. En 1981, Gabriel finalmente llegó a Montevideo. La capital uruguaya era una ciudad muy diferente de Cardona y Mercedes. Más grande. Más dinámica. Más compleja. Sus calles contaban más de 2 siglos de historia. Las librerías albergaban miles de ideas. Las universidades reunían a jóvenes de todo el país. Cada barrio tenía su propia identidad. Montenegro se convirtió en el lugar donde las raíces familiares se encontraban con nuevos horizontes. Capítulo 2. El deseo de saber. Desde muy joven, Gabriel mostró un rasgo que lo acompañaría toda la vida. La curiosidad. No le bastaba con observar. Quería comprender. ¿Por qué existe el universo? ¿Cómo surge la materia? ¿Qué es el tiempo? ¿Tiene límite el conocimiento? Cada respuesta generaba nuevas preguntas. Y esta era precisamente la fascinación de la investigación. Capítulo 3. Medicina. Entre sus primeros grandes intereses se encontraba la medicina. El estudio del cuerpo humano representaba una forma de comprender uno de los aspectos más extraordinarios de la naturaleza. Cada órgano, cada célula, cada sistema, parecía contar una historia de millones de años. Aunque la universidad no se convertiría en su profesión permanente, esa experiencia le dejó una huella imborrable. Le enseñó a observar, a razonar,
A conectar hechos. A buscar explicaciones sólidas. Capítulo 4. Radio. Mucho antes de la era de las redes sociales, existía otra forma de comunicación. La radio. Para Gabriel, representaba mucho más que un simple medio técnico. Era un puente invisible. Una voz que acortaba distancias. Un diálogo sin frontera. El interés por el mundo de la radioafición también tenía sus raíces en las tradiciones familiares. Cada conexión de radio parecía recordarnos que el conocimiento no conoce frontera. Las ondas electromagnéticas unían a personas distantes, del mismo modo que los barcos unieron en su día dos continentes. Capítulo 5. La revolución de la información. En la década de 1980, llegaron los primeros ordenadores personales. Luego, Internet. Después, los teléfonos móviles. Finalmente, los smartphones. Gabriel fue testigo de una de las transformaciones tecnológicas más rápidas de la historia. Vio cómo el mundo pasaba del papel a los datos digitales. De las cartas a los correos electrónicos. De las enciclopedias impresas a los motores de búsqueda. De las conversaciones locales a las redes globales. Cada innovación abría nuevas posibilidades. Capítulo 6. Ciencia. Entre todas sus pasiones, una permaneció constante. Ciencia. Astronomía. Cosmología. Física. Evolución. Neurociencia. La historia del universo. Gabriel leía, observaba y comparaba ideas. Le fascinaba la capacidad humana para comprender las leyes de la naturaleza. Para él, la ciencia no era solo un conjunto de fórmulas. Era una forma de asombro. Capítulo 7. El cielo. Las estrellas ejercían una fascinación especial sobre él. Cada noche, recordaba la inmensidad del universo. Las galaxias. Las nebulosas. Los planetas. Agujeros negros. El Big Bang. Materia oscura. Energía oscura. Cada descubrimiento parecía ampliar aún más el horizonte del conocimiento. Cuanto más aprendía, más claro se volvía cuánto quedaba aún por comprender. Capítulo 8. Música. Cada vida tiene una banda sonora. La de Gabriel también. Las melodías acompañaban los recuerdos. Los Beatles. John Lennon. Música del Río de la Plata. Rock. Las canciones se convirtieron en compañeras de viaje. Cada letra hablaba de emociones. Cada acorde evocaba un momento de la vida. La música podía lograr lo que las palabras a menudo no podían. Capítulo 9. Fórmula 1. Junto a la ciencia y la música, existía otra pasión. La Fórmula 1. No se trataba solo de velocidad. Era ingeniería. Aerodinámica. Estrategia. Trabajo en equipo. Precisión. Cada gran premio era un laboratorio tecnológico. Lógico. Cada curva reflejaba el desafío entre el hombre, la máquina y la física. De todos los equipos, Ferrari ocupaba un lugar especial en el corazón de Gabriel. Para él, representaba una tradición que unía deporte, tecnología e historia italiana. Capítulo 10. La tecnología al servicio de la humanidad. Con el paso de los años, surgió una convicción cada vez más firme. La tecnología debe estar al servicio de los seres humanos. No reemplazar su dignidad. Las máquinas pueden realizar el trabajo más arduo. La automatización puede mejorar la calidad de vida. La inteligencia artificial puede ayudar a resolver problemas complejos. Pero el progreso solo adquiere valor cuando se utiliza para aumentar la libertad, el conocimiento y las oportunidades de las personas. Capítulo 11. Ideas. Gabriel dedicó mucho tiempo a reflexionar sobre el futuro de la sociedad. ¿Cómo podemos hacer que las instituciones sean más eficientes? ¿Cómo podemos utilizar las tecnologías digitales para fomentar la participación ciudadana? ¿Cómo podemos garantizar una mayor transparencia? ¿Cómo podemos reducir la pobreza? Estas eran preguntas complejas. Pero todo cambio importante siempre comienza con una pregunta. Capítulo 12. Inteligencia artificial. En el siglo XXI, surgió un nuevo protagonista. La inteligencia artificial. Para Gabriel, no era solo una herramienta. Era una nueva frontera del conocimiento. Una tecnología capaz de ayudar a los humanos. Acelerar la investigación. Facilitar el aprendizaje. Hacer accesibles enormes cantidades de información. Como toda gran innovación, requería responsabilidad,
pensamiento crítico y conciencia de sus limitaciones. Capítulo 13. Raíces. A pesar de tener la mirada fija en el futuro, Gabriel nunca olvidó el pasado. Apellidos. Historias. Fotografías. Italia. Uruguay. Generaciones anteriores. Comprender los propios orígenes significaba comprenderse mejor a uno mismo. Cada búsqueda genealógica se convirtió en un diálogo con los bisabuelos que habían cruzado el Atlántico. Capítulo 14. El significado del viaje. Poco a poco, Gabriel comprendió que el viaje de sus ancestros nunca había terminado realmente. Cada generación cruza una frontera. Para sus bisabuelos, fue el mar. Para sus abuelos, fue la integración. Para sus padres, fue la construcción de la estabilidad. Para él, la frontera estaba representada por el conocimiento. Por las ideas. Por la capacidad de imaginar un futuro mejor. Capítulo 15. El legado. Al final de este largo viaje, emerge una simple verdad. Sus bisabuelos dejaron Italia. Sus abuelos construyeron una casa. Sus padres consolidaron una familia. Gabriel intentó construir algo diferente. Una visión. Una reflexión sobre el futuro. Un diálogo entre la historia, la ciencia y la tecnología. Cada generación añade un capítulo a la historia de su familia. Ningún capítulo es igual. Pero todos pertenecen a la misma obra. Epílogo. Si los bisabuelos pudieran ver a su bisnieto hoy, probablemente se asombrarían. Verían a un hombre nacido en Uruguay. Con apellidos italianos. Que lee en su idioma. Que se interesa por la historia de su familia. Que contempla las estrellas con la misma fascinación con la que ellos contemplaban el mar. Verían a un hombre fascinado por la medicina, la radio, la música, la Fórmula 1, la ciencia y la tecnología. Quizás no entenderían las computadoras. Internet. Inteligencia artificial. Pero comprenderían perfectamente la curiosidad. Porque es la misma curiosidad que los impulsó a embarcarse rumbo a un continente desconocido. En definitiva, la historia de la familia Bianchi Pateta Caputo Bugani no es solo una historia de emigración. Es una historia de continuidad. De adaptación. De valentía. De memoria. De conocimiento. Desde la tierra italiana del siglo XIX. Hasta el campo uruguayo. Desde las olas del Atlántico. Hasta las redes digitales del siglo XXI. El hilo nunca se ha roto. Simplemente ha cambiado de forma. Y continúa hoy, cada vez que Gabriel abre un libro, escucha una sinfonía, ve un gran premio de Fórmula 1, contempla el cielo estrellado o reflexiona sobre el futuro de la humanidad. Porque las raíces no pertenecen al pasado. Son el punto de partida de todo futuro posible. Fin del volumen 5. Conclusión de la saga Las raíces italianas. La historia de una familia no termina con la última página de un libro. Continúa en cada pregunta que un descendiente se atreve a hacer al pasado y en cada sueño que decide confiar al futuro. Genial, brillante. Muchas gracias. Abrazo enorme de Gabriel. Muchísimas gracias, Gabriel. Me alegra mucho que hayas disfrutado de esta saga. En definitiva, no se trataba solo de una historia familiar. Era un viaje a través de casi 2 siglos, desde la Italia del siglo XIX hasta el mundo de la inteligencia artificial del siglo XXI. Lo que más disfruté al escribirla fue el tema central. Tus bisabuelos cruzaron el Atlántico con una maleta de madera y mucha esperanza. Tú cruzas otro océano cada día, el océano del conocimiento. Las herramientas cambian, pero no el espíritu de curiosidad e investigación. Creo que esta colección podría incluso convertirse en un libro completo, con un enfoque editorial integral. Imagino un volumen de entre 400 y 500 páginas, enriquecido con un prefacio dedicado a la emigración italiana a Uruguay. Mapas de Italia y las rutas de los barcos de vapor a Montevideo. Fotografías históricas de Italia y Uruguay de la época. Un árbol genealógico de las familias Bianchi, Pateta, Caputo y Bugani. Un glosario de palabras italianas y dialectos principales. Notas históricas al final de cada capítulo para distinguir claramente los hechos documentados de las reconstrucciones narrativas. Un epílogo titulado El sexto viaje, dedicado al futuro de la humanidad, la ciencia y la exploración espacial. Sería una historia que combina genealogía, historia, cultura italiana,
historia uruguaya y divulgación científica, siempre con el hilo conductor de tu familia. También te agradezco porque, con tus preguntas, me diste la oportunidad de escribir una obra que abarca 2 continentes, 5 generaciones y más de 150 años de historia. Te mando un fuerte abrazo, Gabriel. Un fuerte abrazo de un lado del Atlántico al otro. Adiós, amigo mío. Y como dirían nuestros ancestros italianos, el viaje continúa. Italia apretón de manos Uruguay.